otras veces tenemos que pasar por las aguas, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a diferentes circunstancias que el Señor pone en nuestra vida para tratar con nosotros. Y piensen también que a veces tenemos que transitar por desiertos. Las voy a invitar a que busquemos en Mateo, capítulo 4. Allí vemos, en Mateo, capítulo 4, cómo Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. Vamos a leer entonces desde el versículo 1. Y también, antes de leer, quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto que yo preparé esta palabra para compartir con ustedes, pero la verdad es que disfruto más cuando algo es interactivo. Así que no duden si quieren intervenir, si quieren pedir la palabra, hacer alguna pregunta, acompañar con algún testimonio algo de lo que compartamos. Así que me gustaría que también no sea yo solamente la que esté desarrollando este tema, sino también si alguna de ustedes quiere participar, intervenir, puede hacerlo con libertad. ¿Amén? Bien, vamos a leer entonces ahí en Mateo, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Vamos a leer hasta ahí. Ustedes piensen en el desierto, ¿no? ¿Cómo es el desierto? ¿Cómo podrían describir el desierto? Bueno, hay diferentes desiertos, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? ¿Qué vemos en un desierto? Cuando nosotros pensamos en un espacio, en un hábitat como el desierto, ¿cuál es la primera imagen que viene a nuestra mente o que viene a nuestro corazón? Un espacio seco. Bien. Árido, desolado. Uh-huh. Es así. Solo arena, no hay árboles, no se ve nada más que arena. Uh-huh. Fíjense qué interesante si nosotras nos detenemos a pensar en lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Hablaron de desolación, de aridez, de un espacio de soledad también, de falta de fruto, ¿no? Es muy difícil ver frutos en el desierto. Y yo lo comparo a momentos de nuestra vida en que transitamos por estas circunstancias. Muchas veces nos ha tocado vivir situaciones en las que no vemos fruto. No vemos fruto en nuestro ministerio, no vemos fruto en nuestros proyectos. Vemos como que la vida de pronto se detiene. No sé si a ustedes les ha pasado, pero vivir momentos como de sed, de decir, me falta algo, ¿no? Vieron que en los desiertos no hay vidrieras para entretenerse, no hay una confitería donde uno se pueda sentar un ratito y comer algo rico, no hay nada de eso, ¿no? Hay solamente desolación, soledad, mucho silencio, tal vez solo se escuchan los sonidos del viento, alguna planta que se mueve, pero en general los desiertos son tiempos de escasez, de aridez. Y yo no sé cuáles han sido las experiencias de ustedes, pero a mí me ha tocado vivir momentos así donde uno no ve cuál va a ser el próximo paso, no ve futuro tampoco, y ahí se cruzan un montón de ideas que nosotros tenemos, ¿no? Con respecto a los desiertos. Y muchas veces se nos cruza una idea de que estamos ahí por un error, porque nos hemos equivocado en algo, o porque alguien nos falló, o porque salió mal algún plan. Sin embargo, acá en el pasaje que acabamos de leer,
dice que Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Fue llevado espíritu. por el Espíritu, ¿verdad? Es decir, que quien lo lleva al desierto es el Espíritu De Dios. de Dios. ¿Saben que hay un plan detrás de los desiertos de nuestra vida? Hay un plan de Dios, hay un propósito. Los desiertos no son un castigo, no son un error. Uno a veces lo relaciona con la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que por su incredulidad tuvieron que transitar 40 años por el desierto. Pero en realidad, detrás de los desiertos de nuestra vida, hay planes de Dios, hay propósitos, hay tratos especiales de Dios con nuestra vida. Saben que Jesús buscaba, incluso muchas veces, lugares desiertos. Ahí mismo en Mateo, capítulo 14, versículo 13, dice que Jesús buscaba, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie. Pero él buscaba, y muchas veces encontramos en la vida de Jesús, que él se apartaba, iba a algún lugar desierto, algún lugar donde pudiera estar solo, ¿no? Allí en silencio, sin el tumulto, sin el ruido, sin el movimiento de la gente. Y saben que los desiertos también son muy importantes para nuestra vida. Aunque en el momento de transitarlo no lo veamos y no lo sintamos como un lugar cómodo, como un lugar que nosotras quisiéramos elegir para cruzar, los desiertos en nuestra vida marcan, dejan huellas muy importantes en nuestro crecimiento espiritual. En Oseas capítulo 2, versículo 14, Dios dice, pero he aquí, refiriéndose a su pueblo, ¿no? Dice, aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y entonces los desiertos en nuestra vida, hermanos, son oportunidades en donde el Señor trata de una manera especial. Por eso si alguna de ustedes en este tiempo se ha sentido como en medio de una aridez espiritual, de una sequedad, de soledad, de que se han recortado algunos recursos, que se han cortado algunos vínculos, incluso nos vemos en el área emocional afectadas. ¿Sabes qué? Es posible que el Señor esté tratando cosas profundas con tu vida. Pero también tenemos que saber que aunque el desierto es así, es un ambiente desolado, también habitan seres, ¿no? Hay una fauna ahí en el desierto, hay una flora también, ¿no? Particular en el desierto, y tenemos que saber, fíjense en ese pasaje que comenzamos leyendo, cuando Jesús estaba en el desierto, dice que ahí aparece, ¿quién aparece? Cuando él estaba ahí en el desierto. Aparece el enemigo, ¿no? Aparece el tentador, aparece el diablo. Tenemos que ser conscientes. También no bajar la guardia, porque en los desiertos está el enemigo también. Está el enemigo para intentar entorpecer los planes del Señor. Está el enemigo para intentar engañarnos, ¿no? Y tenemos que ser muy astutas, muy sabias al transitar los desiertos, para no caer en las trampas que el enemigo quiera poner. Y el enemigo muchas veces utiliza diferentes estrategias. Ustedes recordarán cuando el pueblo de Israel estaba todavía en el desierto y son engañados. O sea, aparecen ahí en en Josué, capítulo 9, aparecen ahí unos personajes en el desierto disfrazados, ¿no? Y quieren sacar ventaja, quieren engañarlos al pueblo de Israel. Y dice que ellos se presentaron en el versículo 4, estoy en Josué capítulo 9, versículo 4, dice que estos moradores de Gabaón, que era uno de los pueblos que Israel tenía que derrotar, tenía que sacar de su camino, dice que usaron de astucia y se disfrazaron y vinieron y les dijeron, ¿no?
Uy, nosotros venimos muy lejos y queremos hacer una alianza con ustedes. Y lamentablemente, en el versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Cuidado con las personas que pueden aparecer en nuestros desiertos, porque cuando transitamos los desiertos estamos en un tiempo de debilidad. Jesús estaba en un tiempo de debilidad, ¿vieron? Ahí en el desierto que él estaba atravesando, tenía hambre, seguramente se sentía débil, ¿no? Tenía sed. Y ahí aparece el enemigo, ¿no? A tentar y a querer ofrecernos soluciones rápidas. Cuidado. Cuidado quiénes son tus consejeros en el desierto. Cuidado con las voces que escuchás en el desierto. Cuidado con los conceptos de los cuales te aferrás en los desiertos. Si no están centrados en las verdades de Dios, pueden ser una trampa, pueden ser un peligro para desviarnos de los planes del Señor, como fue esa fea experiencia del pueblo de Israel, que quedaron atados y ligados a una alianza que no debieron haber tenido. Y a veces en nuestros desiertos hacemos alianzas con determinadas personas o con determinados proyectos o con determinadas ideas que no provienen del Señor. Que el Señor abra tu mente, abra tu corazón, te dé sabiduría para que no seas engañada en esos desiertos por ningún argumento mentiroso del enemigo. También en el desierto habitan fieras, ¿sí? Pueden haber animales peligrosos, ¿no? En las noches del desierto que pueden lastimar nuestra vida. Y yo esto lo comparo con pensamientos que vienen a nuestra mente, ideas, ¿no? Y la palabra del Señor nos advierte que nuestros pensamientos tienen que estar sujetos, atados a la obediencia a Cristo. Dice Isaías 26, 3 y 4, que Él guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, ¿no? Es necesario que con sabiduría, hermanas, filtremos, pasemos por un colador nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué pensamos en medio de las crisis, en medio de los desiertos, en medio de esos tiempos de escasez, de debilidad? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente? ¿Es de Dios este pensamiento? ¿Es de Dios esta idea? Esta voz en mi interior que está resonando, ¿tiene coherencia con la palabra de Dios? ¿Tiene coherencia con la voluntad de Dios? Es importante hacernos estas preguntas, porque los desiertos tienen peligros también. Si bien es cierto que son oportunidades donde Dios trata con nosotras, pero también tiene peligros. Hay otra situación que vivió el pueblo de Israel que quiero traerla a la reflexión de hoy, y que está ahí en Éxodo, capítulo 32. Muchas veces nos puede pasar que en los desiertos entramos en un momento de confusión, de no entender qué nos está pasando, no entender cómo llegamos hasta ahí, no entender cómo hemos perdido lo que hemos perdido y no encontrar las salidas. Vemos ahí en Éxodo 32, en esta experiencia que vive el pueblo de Israel. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Saben cómo sigue esta historia, no? Lamentablemente el pueblo de Israel se hace una escultura de metal, con oro, con metales que reúnen, y caen en la idolatría. Saben que hay un peligro también en los desiertos, en que busquemos soluciones rápidas, ¿no? Uy, decía el pueblo de Israel, no sabemos qué le pasó a este Moisés, no sabemos dónde está, no podemos esperar
¿Cuánto nos cuesta esperar en los desiertos? ¿Cuánto nos cuesta estar quietas, esperando que venga la salida de parte de Dios? Y existe el peligro en que querramos tener soluciones rápidas y ver de manera tangible esas soluciones, ¿no? Cuánto nos cuesta mantenernos en lo que el Señor nos prometió. Moisés había ido a un encuentro con Dios en el monte, y ellos tendrían que haber esperado que Moisés regresara, ¿no? Tenemos que, en los desiertos es importante que las decisiones que tomemos sean decisiones basadas en lo que creemos y no en lo que sentimos. Fíjense cuál es la diferencia. Volvamos a Jesús en el desierto. Jesús tenía hambre y viene el tentador y le dice, convertí estas piedras en pan. Miren si Jesús se hubiera guiado por lo que él sentía. Él podría haber dicho, siento hambre, tengo a mi alcance saciar este hambre convirtiendo estas piedras en pan, ¿no? Pero él se basó en las verdades de Dios, ¿no? En su palabra. Él se basó, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Es decir, es importante, hermanas, que tengamos mucho cuidado con dejarnos dominar por las emociones, por los sentimientos. Solemos ser personas muy sensitivas, muy de dejarnos guiar por lo que, ay, siento que tengo que hacer esto. A ver, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la verdad sobre la cual me voy a sentar para tomar esta decisión? Decisiones basadas en lo que creo y no en lo que siento. Y cuidado con la impaciencia, porque a veces queremos salir rápido del desierto, ¿no? Queremos que esto termine cuanto antes, a ver cuándo salimos. Y dice Proverbios 14:29, el que es impaciente enaltece la necedad, ¿no? Cuidado con actuar haciendo tonterías por querer salir rápido de los desiertos. Yo me acuerdo cuando recién llegamos a la Patagonia y nos sentíamos un poco como el pueblo de Israel, ya ahí cerquita de la tierra prometida, era la tierra que habíamos soñado, la tierra sobre la cual teníamos promesas de Dios, y veníamos con Walter y con nuestros dos hijitos chiquitos, bebés, a vivir a la Patagonia, y la realidad es que al poco tiempo de estar viviendo en Esquel, que fue nuestro primer lugar de residencia, enfrentamos un gran desierto, un gran desierto. A los 4 meses de estar viviendo en Esquel, Walter se quedó sin trabajo, empezamos un tiempo muy difícil, teníamos pagado la mitad de un terreno y cuando quisimos, para evitar alquilar, construir algo sencillo, resulta que ese terreno tenía problemas en los papeles, no podíamos construir. Dijimos, bueno, vamos a vender la camioneta que tenemos y vamos a invertir, y bueno, cuando fuimos a vender la camioneta, esa camioneta tenía un problema en los papeles del motor, en la numeración, que no lo habíamos detectado al comprarla, y también se trabó eso. Sumado a eso, yo me enfermé, tuve un problema de salud. Es decir, uno cuando empieza a ver que se cortan todas las fuentes donde uno se abastece, ¿no? Y uno comienza a tener sed, y uno comienza a ver escasez, y comienza a pensar, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es este el proyecto de Dios? ¿A esto me trajo el Señor? Y hay que tener mucho cuidado de no tomar decisiones impulsadas solamente por lo que siento o porque quiero salir de esta situación, ¿no? Hay muchas tentaciones en el desierto y tenemos que estar bien afirmadas en la palabra de Dios y escuchar voces que sean voces con autoridad, ¿no? Voces maduras, ¿no? Porque hay muchas tentaciones en el desierto. Pero gloria a Dios que el Señor tiene planes en los desiertos.
Y el Señor trabaja y pule nuestras vidas, nos moldea, nos da la forma que Él quiere, nos prepara. Fíjense que Jesús transitó ese desierto y seguramente no fue el único, pero fue justo previo al inicio de su ministerio, ¿no? Y qué ministerio, ¿no? Que cambió nuestra historia, cambió el mundo, cumplió los planes redentores de Dios. Entonces, fíjese qué importante que ha sido ese desierto, aún en la vida de Jesús. Pero hay un desierto más del que les quiero hablar, y está en Primera de Reyes, versículo 19, y es el desierto que tiene que enfrentar Elías. Elías, el profeta, un hombre de Dios, que fue amenazado de muerte después de una victoria tan grande, una reina totalmente diabólica, ¿no? Que perseguía a los profetas de Dios, lo amenaza, y entonces él huye. Y dice en el versículo 4, estoy en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hay veces que hay desiertos a los cuales nosotros huimos, porque son muy grandes las presiones, son muy grandes las cargas, son muy grandes las batallas, y entonces huimos a esos desiertos. Son desiertos que nosotras mismas muchas veces buscamos como una forma de autoprotegernos, ¿no? Pero fíjense, más allá de los detalles, que es muy interesante este pasaje, ¿no? Y las invito a que en algún momento ustedes puedan analizarlo con más profundidad. En el versículo 9, Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 13 le vuelve a repetir la misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le explica todo lo que está sintiendo, todo lo que está viviendo. Señor, tuve celo por tus cosas, Señor, me están persiguiendo. Y en el versículo 15, el Señor le dice: ve, vuélvete por tu camino. Y Dios comienza a hablarle de los planes que tiene, de los planes que tiene a futuro. Y esto también, saben que me habló a mi vida, porque un desierto es un lugar para ser cruzado, para ser transitado, pero no es un lugar para instalarnos. El desierto no es un lugar para quedarnos a vivir ahí. Y también tenés que tener cuidado, en medio de las crisis, en medio de las debilidades, no instalarte para siempre en un desierto. A veces queremos aislarnos de las personas, a veces queremos aislarnos de la tarea que el Señor nos encomendó, dejar de lado sus planes. Me acuerdo en uno de los tantos desiertos que tuve en mi vida, sentía que, bueno, que ya no tenía nada más para dar. En ministerio estaba frenada, y entonces empecé a como encerrarme en mi pequeño mundo. Y bueno, yo soy una persona muy activa, entonces empecé a meterme en actividades, y pensé en tomar y hacer una carrera universitaria otra vez. Y a veces queremos instalarnos en el desierto, aislarnos, y decir: acá nadie me molesta, acá ya no tengo problemas, acá me quedo en mi burbuja, en mi lugar de comodidad. Y ¿saben qué? Tenemos que entender también que tenemos que salir del desierto. Que en el momento oportuno, cuando el Señor nos dice: bueno, ya está, nos da la mano, nos ayuda a cruzar, tenemos que salir del desierto. El Señor le dijo a Elías: levántate, come, porque un largo camino te espera, un largo camino te resta, todavía hay mucho por hacer,
Todavía tenés muchos valles por cruzar, todavía tenés muchas montañas por escalar, todavía tenés muchas playas en las que mojar tus pies, todavía tenés muchos manantiales de los cuales te vas a abastecer. Entonces, también tenemos que entender que el Señor quiere sacarnos de esos desiertos. Hay unos pasajes hermosísimos en Isaías 58:11, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Miren, hermana, yo puedo dar fe de esto. Una de las cosas que me pasó en estas series de crisis que me ha tocado vivir, es que un problema de salud que tuve que enfrentar afectó mis huesos. No sé, algunas de ustedes creo que se los he contado alguna vez, afectó mis huesos. Y ustedes saben que los huesos son nuestro sostén, ¿no? El esqueleto es quien nos mantiene. Y bueno, nuestro cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado para servirle, para servir al Señor, para servir a los demás. Entonces es muy importante que estemos en condiciones, que el instrumento a ver este aspecto, ¿no? Y el Señor me ha dado salud a mis huesos. No les voy a contar todos los detalles porque sería muy largo, ¿no? Pero en la última densitometría que me hice, he recuperado hueso. Me miraba la doctora y dice: Patricia, recuperaste hueso. Y sí, recuperé hueso en las caderas, recuperé hueso en las vértebras lumbares, y saben que tiene que ver también con un proceso, no solamente los cuidados físicos que tuve y que respeté, ¿no? Ciertas pautas, pero tiene que ver con un proceso de sanar cosas, de aceptar la voluntad de Dios, de entregarnos a la voluntad de Dios, de no quedarnos estancadas en esos desiertos, sino apropiarnos de esto, de ese huerto de riego que Dios quiere abrir para nosotras y que nosotras podamos beber de esa agua, ¿no? Jesús decía: yo soy el agua. Él le dijo a la mujer samaritana: mirá, vos vas a tomar de esta agua y vas a volver a tener sed, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Así que, querida hermana, no sé por la circunstancia que estás pasando, o por ahí ya la pasaste, o por ahí la vas a pasar, o tal vez tenés a algún ser querido, alguna amiga que está pasando por un profundo desierto, donde su vida ha sido recortada, le han sido recortados recursos, tal vez personas te abandonaron, tal vez ves falta de fruto en tu ministerio. Yo te digo, el desierto este es una gran oportunidad para que Dios nos muestre su poder, para que Dios trate con nuestra vida, para que el Señor nos pode, para que el Señor nos enseñe, para que podamos experimentar la maravilla de ver un manantial que se abre en los desiertos, para que podamos beber un agua fresca, pura, que viene de la presencia del Señor. El Señor no te va a dejar en ese desierto. El Señor no te va a dejar abandonada ahí. ¿Recuerdan esa mujer Agar que iba huyendo con su hijo en el desierto y en un momento dijo: no puedo más? Y dice que hasta se apartó de su hijo porque sabía que iba a morir y no lo quería ver morir en ese momento porque era algo muy fuerte. Y ahí experimenta la provisión tremenda del Señor. Experimenta que Dios le abrió un manantial, que el Señor no la dejó y encima tuvo promesa de Dios para ella y para su hijo. Quiero decirte, el Señor no te va a dejar abandonada en el desierto. El Señor tiene planes, tiene propósitos, tiene un futuro, tiene proyectos con tu vida y tenés que andar en ellos. Así que vamos a darle gracias al Señor. Amén. A darle gracias por todas las geografías por las cuales Él nos hace pasar y también darle gracias por sus planes, sus propósitos.
Había una canción vieja que me estaba acordando ayer cuando estaba orando y pensando en este tema que les iba a compartir. No sé si Andrea la tendrá por ahí, pero es una canción que dice: sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Una de las cosas que decía Graciela es que no hay sendas, ¿no? Algo así dijiste, Graciela, ¿no? En los desiertos. Saben que mi hija tuvo la oportunidad de estar en el desierto de Sahara, y yo cuando veía los videos que ella mandaba, digo, ay, ¿cómo hacen para saber por dónde ir? Estaba subida arriba de un camello, y yo digo, ¿cómo hace para saber qué camino tomar para llegar a destino? Porque, y a veces nos pasa en nuestros desiertos, ¿no? Que no vemos camino, no vemos senda, pero Dios va a hacer una senda, Dios te va a abrir camino en el desierto, Dios te va a mostrar el siguiente paso, Dios te va a mostrar lo próximo, aunque no te muestre todo el panorama entero, pero el Señor te va a llevar a buen destino. Amén. No sé, Andrea, si tenés la canción, y si no, oramos. Ahí la comparto. No se escucha. Bueno, no importa, Andrea, no te hagas problema si no se escucha. Vamos a orar al Señor. ¿Mm? Igual ustedes después la pueden buscar por YouTube, es una vieja canción pero hermosa, que ha sido de mucha bendición para mí. Señor, quiero darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por las circunstancias que preparas en nuestra vida para tratar con nosotras. Yo en lo personal te doy gracias, Señor, porque nunca me dejaste abandonada en los desiertos de mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque siempre me has provisto el agua de tu presencia, el alimento de tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Señor, te pido por la circunstancia que está viviendo cada una de mis hermanas, diferentes crisis, diferentes debilidades, diferentes situaciones que a veces nos dejan confundidas, nos dejan con un vacío, pero Señor, te ruego que vengas a cada situación y que estés obrando tus planes, tus propósitos. Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida y trae ánimo a nuestro corazón. Trae refrigerio al corazón cansado, Señor. Te ruego que estés obrando en este tiempo. Y te doy gracias por tu poder, Señor. Gracias, y que de la misma manera que tú enfrentaste tu desierto, con la convicción y el arraigo en tu palabra, que de la misma manera nosotras, Señor, podamos transitar nuestros desiertos de tu mano, basadas en tu palabra, en tus verdades, y seamos libradas de todo error, de toda confusión, de todo engaño del enemigo. Gracias, Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Ya arreglé el sonido del video, así que lo podemos pasar. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.
su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me